Sesiones 24. Vía remota. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Comenzamos aquí nuestra edición de Sesiones 24 con Lucibel. Aquí ya lo vemos al otro lado de la pantalla. Está el Cote, está Eduardo, está a la distancia el otro integrante que falta de la banda. Está en Estados Unidos nuestro amigo todavía, ¿no? Sí, pues está allá en Boise, Idaho. Un gusto saludarte, Pablo, a todo esto. Yes, sir. Allá en el norte, medio, ¿cómo se llama? Desértico, pero ya medio floreado a estas alturas de Estados Unidos. Así que, no, bien. Hace rato ya nos acostumbramos Hace rato, sí, es verdad. a sus ausencias. Que se puso gringo. ¿De quién hablas? Muchachos, primero que nada, gracias por estar acá. Y le contaba recién a Cote antes de comenzar esta conversación que me gustó mucho Mil Caminos, es un tremendo disco, felicitaciones, suena muy amable, suena sorprendente en algunas canciones que uno pensaba que, claro, que cómo le vamos a dar una vuelta a esas canciones que parecían tan bien hechitas, bien perfectas, y finalmente una sorpresa. Así que muchas felicitaciones para partir, me encantó el Mil Caminos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Cuéntenme. Sí, un proyecto muy, muy largo, así como de concepción. Una idea que viene rotando será hace 4 años más o menos, Eduardo, así como en el tintero y por fin nos dimos cuenta que podríamos hacer algo, yo creo que el año pasado, a comienzo del año pasado, con una idea así más concreta. ¿Cuál es el desafío que hay como Lucibel de poder hacer estas canciones de nuevo? Algunas en las que estuvieron ustedes, en otras que no estuvieron, la historia es larga. ¿Cómo volver a rehacerlas o repensarlas, reinterpretarlas? Uy, mira, yo no sé, de estos 20 años, que un poco esa misma sensación de esas canciones en las cuales no estuve, pero yo creo que lo mismo le pasa a Cote, creo que lo interpreto, nos interpretamos. Las canciones pasan a ser como tuyas de una u otra forma. Evidentemente no compusimos Cuando respiro en tu boca, o Matás, o Carnaval, pero indudablemente que las tocas tantas veces, las estudias tantas veces, las ensayas tantas veces, las vivencias tantas veces, que las vives tantas veces, que en definitiva pasan a ser como tuyas. Yo, no sé, para mí están dentro del ADN de mi formación musical, entonces, por las 1.000 millones de veces tocadas. Y fue un ejercicio muy fácil, yo creo lo mismo que hice Cote en estos últimos 4 años, de darle vuelta, de hacer experimentos electroacústicos, de hacer una que otra gira o uno que otro concierto de una manera un poco más íntima, nos fue dando el tono. Y no fue hasta el año pasado en que ya nos decidimos de una vez por todas en agrupar todas esas canciones y darle un sentido como si fuera un concierto en vivo, pero con ese grado o ese nivel técnico, musical, qué sé yo, íntimo que logramos hacer con las canciones, las que, como tú preguntas, las que no estábamos y las que hemos estado. Y creo que está en la facultad de ser un buen músico, un buen intérprete y poder ponerse esa piel desde el primer minuto. Cuando yo entré a la banda me puse esa piel Lucibel y lo mismo le tiene que haber pasado a Cote cuando entró a la banda. A los 2 segundos ya estábamos con los tatuajes de Lucibel y en el corazón, en el alma, y con el approach para poder hacer esa forma de interpretar las canciones. Ahora, Cote, cuando uno escucha Mil Caminos, este disco acústico que ya está disponible para escuchar en streaming, en redes sociales, han habido algunos adelantos, comentarios, me imagino, a la gente, el feedback. ¿Cómo se arma una reinterpretación con los arreglos de cuerdas, con los bronces? ¿Cómo se van? Me imagino que es rehacer una canción completa, es darle una nueva lógica, o la idea es siempre mantener el espíritu original y darle una nueva sonoridad. ¿Cómo se reinterpreta ese tipo de cancionero? Yo creo que depende mucho de la canción. A decir verdad, no queríamos estirar un elástico musical que no diera y que cambiara la canción en esencia. Yo creo que las canciones son tan buenas, y lo digo desde el punto de vista del primero auditor, oyente de Lucibel y después ya participante de la composición. Creo que hay canciones que sirven tocarla solamente con guitarra y van a funcionar igual. Y por supuesto que elegimos esas en estas 20 canciones, que son canciones que rápidamente tú las puedes interpretar con una guitarra y la vas a entender de inmediato, incluso la melodía. Entonces, a partir de ese cimiento,
Eduardo se encargó de un área que era súper fundamental, que era el área de supervisar desde el punto de vista de la banda los arreglos que iban a hacer Andrés Pérez en los bronces. Andrés Pérez es un reconocidísimo arreglador, saxofonista y músico chileno. Y por otro lado estaba Sebastián Vergara, un músico que trabajó con nosotros, arreglador de violines que trabajó en Comiendo Fuego el 2006, y queríamos volver a tener eso a mano, porque Sebastián tiene una visión que no es la lógica musical. Entonces, es una tensión, es una reinterpretación muy cercana a lo que nosotros haríamos como músicos. Entonces, yo creo que ahí está el juego mágico de repente, o fundamental y medio etéreo, de poder embarcarse en un arreglo de una canción tan trascendental, por ejemplo, como Matás, o como Sálvame la Vida, o Fe, y de repente te encontrás con una persona que reinterpretó esto y le dio una sumatoria de sonoridad que la hizo crecer para este concepto, pero no perdió la esencia de las canciones. Y yo creo que ahí fue el último sedazo que nosotros trabajamos, porque cuando se sumó Cutiaste, el cuarteto interino de Lucibel, por así decirlo, o sea, el trío Lucibel más Cuti, creo que ahí empezó a sonar cómo debería ser el espíritu de este concierto acústico que había comenzado como un concierto, después se transformó en una grabación, pero todo en vivo. Entonces, para que la gente entienda, esto es una grabación completamente en vivo, no hay overdubs, ni vuelta a tocar, ni vamos a pinchar la voz, no, esto está tocado de arriba abajo, la canción, y por eso queríamos en realidad agarrar ese espíritu. ¿Y cómo hicieron la selección? Porque debe haber sido difícil, ¿no? Porque Lucibel tiene muchas canciones, me imagino que en algún momento, cosa política, ¿no? Pongamos de todas las etapas, o más de aquí, más de allá, qué sé yo, me imagino que hay una discusión larga, tanto como las canciones que quedaron fuera, seguramente. No sé si discusión. Yo creo que indudablemente pasamos por varias etapas, desde hasta hacer unas versiones electrónicas y no acústicas de un largo set list. Partimos con 80 canciones, luego 40, y se fue acotando a un poco el criterio que dice Cote con respecto a esas canciones reconocibles, que puedes interpretarla con una guitarra o cantándola a capela. Fue arduo, eso sí, fue revisar y tocarlas, me acuerdo que Cote iba escribiendo, iba guitarreando, íbamos escribiendo, y ¿por qué no? A ver, probemos esta, ¿por qué no probamos Caballos de Histeria? Y si le cambiamos la cifra, le ponemos en 6 octavos, y si es muchas cosas casi en la mesa, ni siquiera como ensayo, pero indudablemente que creo que quedaron las canciones que tenían que quedar, las canciones que son emblemáticas de cada etapa de Lucibel, desde los 3 primeros discos, luego del trío Amanece, que con Francisco, Claudio y yo, y después de Comiendo Fuego para adelante con Cote, Claudio y yo, y creo que quedaron las canciones que tenían que quedar. Un poco esa ruta sonora que delineamos tiene que ver un poco con eso, cómo han ido evolucionando las canciones y cómo han envejecido también, que para mi modo de ver, a lo mejor puede ser poco objetivo, pero creo que envejecieron muy bien, y esa vuelta de tuerca, eso de extraerle los arreglos a cada una nueva cara, una nueva capa sonora, creo que nos sorprendimos al final cuando vimos el resultado de que habíamos logrado algo que tal vez se había quedado en esa lista con ese setlist con la guitarra, y de repente te das cuenta, como un tema como Luces Novélicas o como Hoy Soñé, en que aparecieron realmente una nueva canción dentro de ese clásico que ya eran. Entonces quedamos muy satisfechos. Yo creo que todas las canciones que están ahí son las que tenían que quedar. Muchachos, ¿les parece que escuchemos algo de música? Vamos a escuchar ahora Viajar, que, bueno, ¿qué más uno puede decir de Viajar? Una canción que también ha envejecido muy bien, como dijo Eduardo recién, pero que también tiene su formato acústico distinto en este disco, y me encantó cómo quedó. Viajar, como que moralmente es una canción acústica, entonces volver a hacerla distinto es bien, quizás difícil o quizás es más fácil, no lo sé, pero es otra canción, pero siempre es Viajar, y esa es la gran gracia de este disco, yo creo. Exacto, yo creo que en ese tema en particular, yo creo que imperó ese desarrollo en el estudio, porque capaz que no estábamos tan seguros de alguna, pero cuando se empezaron a desarrollar y a escuchar,
fue un momento así como que nos miramos los cuatro y decíamos, está rico el groove, y de repente no era necesario tocar la batería, o en el caso de Eduardo no era necesario tocar el contrabajo o el bajo, sino que subirse a un piano. O sea, en el fondo el desarrollo fue muy intuitivo y muy, ¿cómo se llama? Improvisado también. Entonces, muy, muy rico lo que pasó en el estudio y en los ensayos en mi estudio también. Perfecto, entonces nos quedamos con Viajar, Lucibel desde casa, en esta edición de Sesiones 24 aquí en el canal 24 Horas.
Seguimos en sesiones 24 con Lucibel, Eduardo y Cote, 2/3 de Lucibel. El señor Valenzuela está ahí presente con nosotros en las canciones de hoy de la banda. Les quería preguntar, muchachos, 20 años de Amanece, más o menos, sí, 20 años de Amanece. Ahí llegó Eduardo a Lucibel, después viene Sesión Futura, ese disco bien interesante que tenía canciones nuevas, donde tenía Mil Caminos, ¿no? Ahí sale Claro, por primera vez Mil sí. Caminos, canción inédita. Y tu sangre. Y tú sabes, exactamente. Y bueno, un poquito después entra Cote, y hay un nuevo Lucibel, un power trio que cambia la sonoridad de alguna forma y que vuelve a revitalizarse la banda. Cuando uno mira para atrás, muchachos, qué, qué pueden ustedes decir de la vigencia de Lucibel, ustedes como primero espectadores y luego como miembros ya de la banda hasta hace ya 2 décadas, por lo menos? Eduardo. Mira, no sé, tú como ha sido todo un ejercicio este último tiempo con respecto a Amanece, fue como un cambio de piel, fue un entrar a una banda que venía con unos clásicos, que venía con una identidad personal, que se había ganado su propia identidad, se había ganado su sonido. Creo que estaba cimentándose algo muy especial cuando me enteré que se habían ido dos integrantes fundamentales, formadores de la banda, pero también fue como es una banda nueva. Cuando entré, Totalmente. evidentemente Claudio y Francisco nos vimos envueltos en una nueva piel, creo que esa es la palabra que más he repetido, una nueva estructura sonora, y eso dio paso a crear un poco hablando como los clásicos, a crear nuevos clásicos, a una apuesta. Podría no haber pasado nada, pero de alguna manera todos los que estábamos involucrados, los músicos, la parte de management, con Pablo Rodríguez a la cabeza, todo un equipo técnico atrás, nos dimos a la tarea de crear nuevos clásicos, de crear de continuar pero de una forma diferente al mismo tiempo lo que se venía haciendo. Eh, Fue un paso a paso hasta que llegó Cote, que eso fue como al corto tiempo de como reinvención, de todo como nuevo, volvió a haber un cambio camaleónico dentro de la banda y eso le dio el siguiente impulso. Creo que supimos también aprovechar y intuitivamente creo que todos pensábamos de la misma manera al entrar en que había que aprovecharse de ese cambio, de poder oxigenar a la banda musicalmente. No sé si habría durado el cuarteto 20 años o 30 años, como el próximo año lo cumplimos. No sé si habríamos durado más tiempo desde Amanece en adelante, no lo sé. Hay varias cosas que se podrían discutir, pero llevamos 15 años con este trío, este power trío, ha sido el más largo, y indudablemente que con mucho trabajo, con mucho sacrificio, sangre, cuerpo, alma, y muy orgulloso, creo que lo hemos dado todo para estar en este minuto como nos sentimos que estamos. Creo que hemos tenido buena salud musical, disco a disco, probando, acertando, equivocándonos, pero creo que siempre en función de las canciones, siempre en función de hacer cada día un mejor show, un mejor disco y ser muy honestos. Creo que podría resumirlo eso, esta historia Lucibel, por mi lado, claro. Mm. Y una historia que se escribe todos los días. Me imagino que después de Mil Caminos, después de que pase esta pandemia, volverán a tocar. Me imagino que tienen muchas ganas de hacerlo y pensar un poco en lo que viene, porque finalmente Lucibel yo creo que tiene eso, ¿no? Que permanentemente está haciendo cosas, permanentemente está tocando. Y claro, quizás pasa un tiempo largo entre un disco y otro, pero eso claramente responde también a una gran cantidad de shows que hacen permanentemente. Entonces, esa yo creo que son los próximos 20 años, ¿no, Cote? Sí, más que, claro, como que vamos paso a paso. Igual es como la primera vez que entré a conversar con los chiquillos y nos juntamos en Los Ángeles ahí, en esa primera destapada de chelitas, me acuerdo que era como un jueves, y me dicen, mira, mientras haya música va a haber Lucibel, y es algo que se repite permanentemente. O sea, rescato absolutamente el cambio
medio camaleónico, el cambiar de piel, el ser como esa serpiente o las arañas que cambian cierto, a veces las pieles y las dejan ahí, un exoesqueleto, como se llama. Es como que nosotros somos buenos para eso, como que nos hemos acostumbrado. Siento que Amanece es a Lucibel como fue Comiendo Fuego. Son ciertos cambios más radicales. ¿Cachai? Como, pese a que Lucibel siempre ha sido una banda camaleónica y no puedes comparar mucho de disco a disco, en términos así como siguieron esta línea por acá o siguieron esta otra. Por supuesto, está la voz de Claudio, que siempre ha sido el hilo conductor, que yo creo que básicamente la marca registrada y la esencia de la banda. Y por otro lado, estamos nosotros como trío, así con Claudio a la guitarra, que desarrollamos un asunto permanentemente musical, melancólico, fuerte, dependiendo de lo que estemos viviendo. Yo creo que cuando entré a Lucibel, una de las cosas más importantes, digo, estoy hablando de nuevo de cuando entré a Lucibel y fueron hace 15 años y parecía que fue ayer, de hecho, pero es que hay muchísima música dando vuelta en la banda, en los tres. Nunca ha sido una banda así como de que Claudio siga escuchando lo mismo y Eduardo, no, somos súper buenos para reinfluenciarnos. Y lo mejor que nos ha pasado también para darnos cuenta de dónde estamos ha sido homenajear a estos discos, desde PS, Viajar, ¿cachai? Estas cápsulas de tiempo que agarramos como homenaje y somos súper mateos para hacerlo. Nos encontramos con los discos, cada uno, entre comillas, visualiza este disco de la forma más personal, pero también homenajeando la música, porque es lo que perdura son las melodías, las canciones. Entonces, creo que en ese trabajo existe una retroalimentación para hacer cosas nuevas. Y en ese sentido, tanto como Mil Caminos creo que fue, hoy día también estamos a puertas de poder planear algo que sea bien importante, pero yo creo que la deuda principal hoy día es poder hacer lo que no se hizo este año, que es tocar hasta que nos dé hipo, salir de gira, poder tocar los conciertos que quedaron pendientes de Amanece. O sea, hay energía y ansiedad, pero queremos manejarla de una forma un poquito más controlada que cuando éramos veinteañeros. Y en estos días de encierro, Eduardo, ¿han trabajado cada uno por su lado, componiendo, haciendo cosas? O sea, ¿se juntan virtualmente? ¿Cómo trabaja Lucibel a la distancia, más allá con Claudio en Estados Unidos? Mira, creo que lo comentábamos el otro día en otra entrevista, ha sido un año particularmente inimaginable. Creo que ninguna conversación de pasillo, avión, bus, van, auto, previo a salir o después de salir un concierto, nos habríamos imaginado este escenario. Pero creo que se me fue la pregunta, perdóname, me quedé pegado en el tiempo, pero creo que ha sido un tiempo de una revisión de nuestro material, una revisión de nuestras canciones, una revisión de, hacía estas notas, hacía esto otro. Creo que ha sido muy prolífico, ha sido, a pesar de no poder tocar en vivo. De estudio también personal, claro. Claro, como que hemos personal. aprovechado. Y eso ha llenado mucho a estar con una buena salud mental, creo, a sentir que no nos quedamos pegados ni estancados en marzo de este año, sino que pudimos avanzar. De alguna manera se nos prendieron los switch de supervivencia, como banda hablo, y nos hizo cambiar nuestra agenda, pero no olvidarla, sino que modificarla para poder sacar un provecho de esto. Tenemos un fan base, tenemos un público que nos sigue, que demanda un poco también, y creo que eso nos motivó mucho a estar constantemente en la palestra, a estar constantemente dando contenido. Y yo creo que eso la gente lo ha sabido recibir, y no sé, siento como que hubiese sido un año normal, pero donde la sensación de banda como que subió, no sé cómo explicarlo. Tal vez en otros años había sido algo continuo y sabíamos que pasaban cosas y que nos juntábamos en tal fecha y después pasaba un tiempo X y volvíamos a juntarnos y hacíamos gira o lo que hubiera en el tintero. Pero este año fue como intenso, como que estábamos empujando algo. Creo que nos salvó la vida, entre comillas, mucho el tener un disco como Mil Caminos, que nos hizo estar en una forma fresca, entregando un material nuevo. También el cumpleaños de Amanece,
todo esto se ha juntado y ha estado muy intenso, la gente muy ávida de escucharnos, de conectarse, de comprar un ticket por ver un show de nosotros streaming, y eso tal vez en otros años no había pasado tan intenso, tan de lejanamente cercano, no sé cómo explicarlo, muy intenso. Sí, ha sido un año distinto, ha sido un año complejo, pero un año que va a quedar marcado por un súper gran disco de Lucibel. Vuelvo a felicitarlos por Mil Caminos. Es un disco que Gracias. tiene Muchas gracias. larga vida, y los felicito una vez más. Eduardo Cote, nos vamos, pero antes vamos a escuchar Fe, también desde casa, ¿no? Excelente, ¿Cómo sí. puedes definir Fe en breves segundos? Mira, fue una canción que yo me acuerdo cuando estábamos componiéndola afuera del Hotel Highland Gardens en Los Ángeles, y estábamos en un balcón y estábamos hablando de cómo va a ser el coro y todo. Como fue esa época, vertiginosa, espontánea y muy intensa, pero esto es el producto. Yo creo que son grandes canciones las que hemos hecho, y fue un súper, súper, súper desarrollo. Fue el primer single mío en la banda, entonces obviamente tiene un significado fantástico para mí. Y esta versión también, desde casa, plena pandemia, etcétera. Nos vamos a acordar. Cote Fonseca, Eduardo Cáceres, muchísimas gracias por su tiempo, mucho éxito con Mil Caminos, y lo dejamos acá con la música de Lucibel, cerrando el Sesiones 24 de hoy. Muchas gracias. Que les vaya bien.
Viernes 24, vía remota.